Vamos a grabar la clase. Muy bien. Una vez que ustedes tienen, les decía, ya descargado e instalado el sistema, van a ver que en sus computadoras, ¿no? Ustedes van a tener lo siguiente, el siguiente icono. Les va a salir Sistema Contable y Contab, versión 10.0. Ya. Es el sistema actualizado, el que se está manejando ahora, ¿no? Recién nomás se cambió algunas aplicaciones dentro de lo que es el sistema contable y Contab, y vamos a ir utilizando, les decía, estas aplicaciones. Nosotros tenemos dentro del sistema contable y Contab, entonces lo siguiente. Hacemos doble clic, se apertura la ventanita y lo único que nosotros vamos a teclear, en este caso, una vez que aparezca la ventana, vamos a ir viendo, en este caso, que nos aparece ya registro de usuario. En usuario simplemente tecleamos y Contab. En la contraseña no tecleamos nada y damos clic en ingresar. Una vez que hacemos clic en ingresar, ya se apertura la ventana para poder trabajar en nuestro sistema. Vamos a ir entonces para ello, para ir trabajando. Vamos a descargar el archivo en Word que tenemos nosotros. Ya. Vamos a descargar entonces, les decía, lo siguiente. Tenemos ya el laboratorio, entonces vamos a tener como sistema contable contable. Tenemos entonces el práctico número 1 en iContab y les va a arrojar el siguiente enunciado. Nosotros teníamos entonces, les decía, aquí para poder ir desarrollando el siguiente práctico, ¿no? Vamos a ir desarrollando en base al enunciado que nosotros tenemos. Esto entonces nosotros vamos a ir para ello aquí. Se nos apertura un menú, ¿no? Donde tenemos archivos, registro, cuenta, libros, estados financieros, activos fijos, gestión, sistema y ayuda. Vamos a ir a archivo y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear nuevo y se nos despliega entonces la siguiente ventanita que nos permite agregar un archivo nuevo en blanco, un archivo nuevo con plan de cuentas y un archivo nuevo con plan de cuentas y cotizaciones de dólar y UFB. Lo que nosotros Listo. vamos a hacer, sí, Y en usuario y contraseña, ¿qué iría? en usuario les decía simplemente y contar, y ¿Y contar, contable? y contar. Ya, vamos a colocar solamente el nombre. Vamos a ver aquí, ¿no? Esto, teclean ustedes el nombre del programa y contar. ¿Ya? Eso tienen que teclear y contar. Teclean solamente eso y en la contraseña lo dejan en blanco y le dan iniciar. Una vez que inicia, les decía, ya se va a desplegar esta ventana. ¿Ya? Se despliega entonces esa ventana y nosotros ahí vamos a poder ya ir trabajando con nuestro sistema. Vamos a ir al menú archivo, les decía, vamos a crear un nuevo archivo, ¿no? En este caso se despliega, les decía, la ventanita que nos permite. Archivo nuevo en blanco. Es decir, aquí crea una base de datos donde nosotros vamos a tener que introducir todos los datos, ¿no? Planes de cuenta,
y cotizaciones tanto de dólares como UFB, nosotros vamos a tener que ir introduciendo todos esos datos. ¿Ya? Y en el siguiente dice archivo nuevo con plan de cuentas, es decir, va a crear una nueva base de datos, pero solamente con el plan de cuentas. El plan de cuentas que ya viene predefinido por defecto, tiene el sistema ya en su base de datos, ¿no? Nos lo va a poner a nuestro nuevo archivo. Y lo que vamos a necesitar nosotros es un archivo nuevo con el plan de cuentas y con cotizaciones de dólar y UFB, ¿no? Este tipo de archivo es el que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con todo lo que los utilitarios que tiene nuestro sistema. El otro punto que dice reapertura de gestión, es decir, nosotros cuando ya estamos trabajando con una empresa vamos a poder reaperturar la gestión, ¿no? Es decir, si ya hemos finalizado, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2022 y queremos reaperturar la gestión para el 2023, entonces hacemos la reapertura de gestión, se mantiene el plan de cuenta que estábamos utilizando anteriormente y arrastra los saldos para poder trabajar durante la nueva gestión. Nosotros vamos a aperturar, les decía, un archivo nuevo con plan de cuentas y cotizaciones. Vamos a dar un clic en continuar y ahí nosotros podemos elegir el nombre que va a tener en este caso nuestra base de datos. Vamos a colocar sistema contable computarizado, grupo 5, ¿ya? Y el nombre del comercial Caraparí. Es para el práctico. Vamos a guardar entonces. Comercial Caraparí, guardar. Vamos a... No, se ha creado, dice, un nuevo archivo correctamente. Ok. Si nos fijamos, dice, ¿no? Sistema contable, grupo 5, comercial Caraparí. Ya tenemos entonces nuestra lista, nuestra base de datos. ¿Qué es lo que vamos a definir ahora? Vamos a ir a las pestañitas. Aquí tenemos registros, cuentas, libros, estados financieros, activos fijos. Vamos a ir ya a esta última parte. En ayuda, nosotros, si queremos repasar sobre algún tema en específico, el sistema nos permite buscar dentro de su misma base de datos qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Empieza a buscar, ¿no? Aquí, en ayuda, entonces, ustedes van a tener, les decía, se va a desplegar todo lo que ofrece, en este caso, el sistema contable, todo su manual, ¿no? Tienen entonces ustedes acerca de los estados financieros, acerca del plan de cuentas, los requerimientos, el modo de instalación, la configuración para poder trabajar igual en red, ¿no? Y vamos a tener igual el registro de cada comprobante, ¿no? Nos indican ya paso a paso entonces qué es lo que se requiere, cómo tenemos que instalarlo, eh, cómo vamos a ejecutar, ¿no? Cómo tenemos que ingresar, dice la primera vez que tenemos que ingresar igual a, en este caso al sistema. Vamos a ver cómo trabajar igual en red, etcétera, cómo lo podemos configurar, ¿no? Y ya nos aparece igual el sistema contable. De esa manera nosotros vamos trabajando nuestro sistema. Decía ahí en ayuda, entonces podemos buscar. Ahora, para poder configurar nuestra base de datos o nuestra nueva base de datos, vamos a hacer clic en Sistema. Aquí vamos a configurar los parámetros del sistema, ¿no? Por defecto ya viene igual para poder configurar en bolivianos, la moneda, el formato del documento, qué tipo de documento queremos que imprima, ¿no? En este caso podemos darle los parámetros que nosotros necesitemos. Por ejemplo, dentro de los comprobantes de ingreso, podemos
colocar auxiliar, contador gerente, ¿no? Comprobante de traspaso igual, auxiliar, contador gerente, las firmas de quienes o del personal que va a intervenir en la realización del comprobante, en la revisión y la aprobación del mismo. En esta parte, en proyectos del sistema, nos permite trabajar con, en este caso, exclusivo para empresas constructoras, nos permite trabajar por proyectos, es decir, por cada obra que se vaya a utilizar o que se vaya a requerir, el sistema nos va a permitir trabajar con, apropiando, digamos, las cuentas específicas para una determinada obra, ¿no? Podemos utilizar del plan general, podemos utilizar todas las cuentas, pero en este caso, ya en proyecto, nosotros vamos a ir apropiando a qué obra pertenece. Esa es una propiedad que nos permite trabajar, les decía, con la elaboración de estados financieros por cada obra que tenga la empresa, ¿no? En este caso, como es una empresa comercial, no vamos a requerir. Y en la modalidad de asientos automáticos vamos a colocar entonces generar asientos contables para RSB de manera automática. Aplicar también el impuesto a las transacciones en asientos igual de manera automática. En esta parte de las pestañitas, ¿no? En las propiedades, les decía, de este sistemita, nos permite trabajar generando asientos RSB, es decir, captura de los libros de compras y ventas, de los registros de compras y ventas, captura lo que nosotros tenemos en Excel, lo captura y genera automáticamente los asientos. Los asientos son generados pero con una sola cuenta, ¿no? Para todos. Por eso es lo que podemos generar, les decía, el asiento automático y después manualmente tenemos que ir modificando, ¿no? A qué tipo de cuenta pertenece, etcétera. Podemos ir modificando de esa manera. Vamos a hacer clic en guardar y ya tenemos entonces dentro del sistema la configuración del sistema. Aquí en registro de usuario no es más que la modificación del registro, es decir, para ingresar nuevamente a nuestro sistema. Nos pide el nombre de usuario, contraseña y los datos nuevos, ¿no? Si nosotros queremos cambiar, les decía, y hacer más específico, más personalizado, entonces podemos darle nombre de usuario y contraseña y confirmar la contraseña, ¿no? Es ya de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Luego tenemos también eliminación de registros, mantenimiento de la base de datos. Cuando nosotros estemos trabajando ya en varios archivos, entonces vamos a necesitar que se haga un mantenimiento de la base de datos. Y si nosotros hemos realizado algún comprobante o hemos saltado algún comprobante, esta orden, que es ordenar el comprobante contable, nos permite clasificarlo, ¿no? De acuerdo a la numeración o de acuerdo a la fecha. Ya teníamos entonces este sistema. Luego vamos a la gestión. En gestión vamos a ir a fecha de inicio de gestión contable. En este caso, de acuerdo al práctico, nosotros vamos a ver que la empresa llega a iniciar sus actividades el 1 de enero de 2020. Entonces vamos a registrar en nuestro sistema el 1 de enero de 2020. Hacemos un clic en el año y se despliega de nuevo ese cuadrito. Vamos bajando hasta 2020. 1 de enero 2020 y automáticamente se cambia el cierre de gestión al 31/12/2020. Vamos a hacer clic en guardar. Ya tenemos entonces la gestión, fecha de inicio de gestión contable. En datos generales de la empresa vamos a colocar la razón social. Era
comercial París, ¿no? Tenemos entonces el NIP, colocamos cualquier dato, el tipo de empresa es una, como es una SRL, entonces va a ser una de sociedad. La dirección, ustedes lo pueden colocar, su dirección igual, el teléfono celular, el lugar, en este caso es Tarija, Bolivia, actividad. La actividad, entonces colocamos en este caso vamos a ver entonces a qué se dedica la empresa. Mercaderías, venta de mercaderías, ¿no? Nosotros estamos comprando solo mercadería. Ya, mercaderías, entonces no tenemos bien desglosado a qué se refiere la mercadería. Vamos a colocar entonces en actividad, venta, podemos colocarlo de electrodomésticos. Nombre del responsable, carnet de identidad. En sucursal no colocamos nada. Si es la empresa matriz, entonces damos clic en guardar. En cargar logotipo nos permite cargar una pequeña imagen de acuerdo al tipo de actividad que realice la empresa. Lo podemos ir colocando entonces dentro de esta imagen. Vamos a hacer clic en guardar. Tenemos ya entonces dentro de la pestañita de gestión los datos generales de la empresa. Podemos seleccionar el asiento de apertura y también en esta parte ya de actualizar saldos contables es una vez que nosotros tenemos ya en este caso, ya parametrizados los indicadores de las UFBs y del tipo de cambio del dólar. Entonces recién nosotros vamos a poder actualizar los saldos contables, ¿no? Es decir, nos va a mostrar todas las cuentas con las cuales nosotros estemos trabajando, ¿no? Y las va a ir actualizando automáticamente. Selecciona cuáles cuentas se tienen que actualizar, como ser las cuentas de activo fijo y las cuentas del patrimonio. Las selecciona y nos va arrojando ya los saldos actualizados, ¿no? Es una gran herramienta, les decía. Por ello, nos permite trabajar ya como el cuadro de actualización que nosotros habíamos practicado. Ya automáticamente con esto se actualiza. Ahora, eh, dentro de los registros, entonces vamos a ir viendo en la pestañita de archivos, solamente teníamos nuevo, abrir, guardar como, buscar, exportar, base de datos a Excel y salir, ¿no? Eh, Abrir va a ser cuando ya nosotros necesitemos reaperturar nuestra base de datos, ¿no? Y podemos hacer clic cuando estemos trabajando, igual con guardar como, tiene las mismas herramientas que tenemos en Excel o en Word. El registro, ya aquí vamos a tener el registro de cotizaciones y el resumen de comprobantes. El registro de cotizaciones, vamos a hacer un clic. Y aquí nosotros tenemos que trabajar ya con el tipo de cambio, tanto del dólar como de la UFB. Y tiene que estar en el mismo formato que vemos en esta ventana. Es decir, tiene que tener la fecha, el tipo de cambio del dólar y el tipo de cambio de la UFB. Ya, para poder insertar en este caso el tipo de cambio, nosotros vamos a realizar de la siguiente manera.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, y vamos a ver, ya, el 2022, ya, para poder insertar entonces el tipo de cambio, les decía, tanto del dólar como de la UFB, vamos a ir, para generar automáticamente, vamos a ir a importar datos. Vamos a importar de Excel y nosotros tenemos aquí cotización. Esta cotización del dólar UFB tenemos que descargarla, les decía, primeramente de el Banco Central de Bolivia. Aquí nosotros vamos a tener, ¿no? En Google podemos buscar entonces tipo de cambio, decía UFB de la gestión 2020 en Excel. Buscamos entonces y ya nos va a arrojar entonces aquí la pestañita donde nosotros vamos a poder enlazarla a la página que tenga en su base de datos entonces los registros de esa gestión de la 2020. Tenemos entonces y se tiene que ir generando. Ya. Se genera entonces nuestro archivo. Ustedes van a ver entonces tenemos ya nuestro archivo. Este archivo nosotros, les decía, tenemos que descargarlo solamente en Excel, no en PDF. Entonces vamos a ir a los indicadores de el Banco Central y aquí tienen ustedes los indicadores entonces por año. Lo que hacemos es descargar en Excel de la gestión 2020, descargamos y esto, pero nos va a dar de la siguiente manera, ¿no? Nos va a mostrar por días, en este caso, la cotización, vamos a ver, ya el archivo de cotización. El archivo de cotización nos muestra entonces por día y por meses. Y vamos a tener entonces, les decía, por días y por meses, ¿no? Aquí tienen entonces, ustedes, días del 1 al 31 y los meses. ¿A qué meses corresponde? En cambio, dentro de lo que es el sistemita y contar no nos permite en este formato. Tenemos que convertirlo al otro formato que nosotros vamos a tener, me decía aquí. Ya, ya, nosotros tenemos que convertirlo al formato. Vamos a convertirlo, les decía, al formato de lo que es el sistemita. Ya, vamos a tener entonces, en este caso, tenemos que tener en el siguiente formato. El sistema contable, tenemos aquí el formato en Excel de lo siguiente. Tenemos aquí, ya, muy bien.
Ya tenemos las cotizaciones. Las cotizaciones, vamos a ver aquí las cotizaciones, sistema contable y cotización del dólar UFB en 2021. En este formato es que nosotros debemos convertirlo, les decía. Vamos a convertir a este mismo formato. Para ello tenemos que ir, es lo único tedioso que tenemos que ir cambiando uno por uno los datos. Ya, en este caso, por ejemplo, para el 1 de enero del 2020, aquí tendríamos que modificar 2020. Una vez que modificamos aquí, podemos arrastrar y se va a cambiar automáticamente, ¿no? Eso no va a haber mucho problema. Lo que sí es el problema es aquí, en los datos de la UFB. ¿Por qué? Decía que este no es el mismo formato que el que tenemos manejando dentro de nuestro sistema. Entonces copiamos, ya tenemos que copiar todos estos datos y pasarlo uno por uno a nuestro archivo de cotización, ¿no? Y tenemos que ir borrando, les decía, todo lo que no esté bien aquí, uno por uno es lo malo. Lo único tedioso que vamos a tener que ir borrando, les decía, uno por uno. Borramos y esta coma tenemos que reemplazarla por punto para que lo pueda aceptar nuestro sistema. La coma se reemplaza por punto. Y uno por uno hay que ir introduciendo todos los datos, ¿no? O hay que ir modificando, les decía, todos los datos. Una vez que hemos modificado, nosotros vamos a ir, les decía también, aquí vamos a cancelar, ya, y vamos a ir aquí, ¿no? Tenemos entonces cotización del dólar UFB, vamos a hacer clic en, vamos a hacer clic, les decía, ya, en cotización dólar UFB, vamos a hacer clic en abrir, y se importa automáticamente todos los datos que teníamos en nuestra base de datos, en nuestro archivo en Excel que ya fueron modificados, entonces se tienen que importar automáticamente y tiene que salir el mensaje, se han importado los datos correctamente. Ok, le damos, entonces eso quiere decir que han ido cargándose todos los datos de esa fecha, de el 2021, ¿no? Revisamos y tenemos exactamente todos los datos de el 2021. En el 2020, entonces, les decía, teníamos que ir modificando uno por uno. ¿Para qué? Para que nos permita tener o cargarlos automáticamente a nuestro sistema. Le damos clic en cerrar y se tiene que actualizar con todos esos datos. Ahora, vamos a ir entonces a registros. Como he dicho, registro de cotizaciones, resumen de comprobante es cuando ya estamos trabajando. Las cuentas. El plan de cuentas, les decía, ya nos proporciona el mismo sistema, nos proporciona un plan de cuentas predefinido. Miren, aquí vamos a tener, ¿no? Nosotros estábamos hablando y estábamos haciendo que la codificación de las cuentas de activo era con el número 1, las cuentas de pasivo número 2, cuentas de patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5. En primera instancia nos aparece de esta forma. Si nosotros queremos ver todas las, inclusive las subcuentas, vamos a ir a esta pestañita que dice expandir todo. ¿Ya? Eso nos permite ver todo, todas las cuentas, ¿no? Y tienen ustedes aquí activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Es decir, con 1, con 2, con 3, 4 y 5. Están seleccionadas ya todas nuestras cuentas. Si es que no hubiera alguna, nosotros también podemos crear o modificar, igual, ¿no? Podemos ver una nueva, podemos adicionar eh, una nueva cuenta. Vamos adicionando entonces a nuestro
plan de cuentas. Y vamos a hacer clic entonces en cerrar para volver entonces a nuestro menú. Aquí podemos, les decía, seleccionar cuentas específicas, configurar igual el plan de cuentas para poder modificar. En libros diarios tenemos libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas, los auxiliares para bancarización. Nos permite trabajar con todos estos libros. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos facturas, entonces facturas de compra o factura de venta, vamos a poder cargarlas aquí automáticamente, el registro de compras, ¿no? Nos permite ya ir trabajando con el mes y la gestión. Aquí nosotros vamos a hacer clic en nuevo y nos va a permitir ya colocar el número de NIF, el nombre de razón social, el número de autorización, hasta ir formando todos nuestros datos. Lo ideal es que no lo vayamos cargando uno por uno todos los datos en este sistemita, porque a veces no nos permite capturar adecuadamente los RCB, ¿no? Los registros en el libro compras y ventas en Excel no nos permite capturar. No los captura automáticamente, no nos sale alguna falla, etc. Y nosotros no podemos ver cuál es la falla. Por ello, les decía, a veces es mejor introducir todos los datos en nuestro sistema y ahí se empieza a generar y vamos a ver cuál es la falla, ¿no? Porque nosotros vamos haciéndolo paso a paso. Vamos a colocar así y una vez que tenemos ya nuestros datos, nos permite ir inclusive comprobante por comprobante, nos permite generar un asiento, ¿no? Nos va a decir entonces qué tipo de cuentas queremos para esa transacción, ¿no? Nos va a permitir clasificarla ya dentro de nuestros registros, tanto eh, comprobantes de decía, traspaso, ingreso y egreso. Ya. Tenemos entonces eso dentro de libros, ¿no? Y también tenemos dentro de diario. En este caso vamos a utilizar ya automáticamente el libro diario. Vamos a hacer clic en aceptar y vamos a nuevo. Vamos a crear un nuevo registro. Vamos a colocar de traspaso porque partimos de, en este caso estamos partiendo desde el 1 de enero. Vamos a partir del 1 de enero. Ya, según el registro de transacciones, el 1 de enero se inician las actividades de comercial Caraparí y contando con lo siguiente. Entonces, vamos a tener el registro dentro de nuestros archivos en el icon tab. Entonces, registramos comprobante de traspaso. Vamos a clicar para editar. Traspaso en el 1 de enero de 2020. Si ustedes se fijan, ya está inclusive en esta fecha cuál era el tipo de cambio de la UFB, tanto del dólar como de la UFB. La razón social, en la glosa vamos a colocar registro del asiento de apertura. Asiento de apertura, entonces, en la glosa. Y bajamos hasta la parte ya donde tenemos que ir describiendo las cuentas dentro de nuestro comprobante contable. Entonces vamos a utilizar haciendo un clic con el botón derecho. Vamos a seleccionar la cuenta. En este caso les decía, tenemos que expandir todo para llegar a ver hasta la subcuenta. ¿Qué es lo primero que tenemos? Dice efectivo según recuento por 180.000. Registramos efectivo según recuento. Hemos dicho que nosotros el efectivo
denominamos con la cuenta caja moneda nacional. Entonces tenemos 180.000. 180.000. ¿Qué cuenta más vamos a manejar? Mercaderías, dice por 90.500. Mercaderías sería con la cuenta inventario de mercadería. Vamos a tener entonces con la cuenta, les decía, inventario de mercadería por 90.500. ¿No? Tenemos entonces 90.500. Letras por cobrar. Letras por cobrar, entonces nosotros denominamos con la cuenta. Seleccionamos entonces letras por cobrar. Sabemos que va a ser un documento, ¿no? Revisamos dentro del exigible, no tenemos, solo tenemos cuentas por cobrar, impuestos, perdón, tenemos documento. Entonces, vamos a hacer doble clic aquí, documento por cobrar, por 15.000, ¿no? Registramos entonces por 15.000 el documento por cobrar. Ahora, varios muebles por 35.000. Muebles, entonces nosotros tenemos igual que seleccionar la cuenta y vamos a tener dentro del activo no corriente los muebles y enseres por bolivianos 35.000. Registramos entonces los 35.000. ¿Qué más? Tenemos vehículo. Vehículo por 75.500. Registramos también vehículos. Seleccionamos la cuenta y tenemos vehículo por bolivianos 75.500. 75.500. Registramos entonces para vehículos. ¿Qué más tenemos? Tenemos terreno y tenemos edificio. Registramos entonces terreno y edificios. Terreno y edificio. Tenemos terreno por bolivianos 55.000. Terreno por 55.000. Edificio tenemos por 105.000. Y tenemos la última transacción, dice letras por pagar. Entonces nosotros vamos a registrar con la cuenta documentos por pagar, ¿no? Todas las letras de cambio, pagaré, todo registramos entonces como documento. Documentos por pagar, por 14.000. Ahora, se nos presenta entonces una desigualdad, ¿no? Hay una diferencia, dice, de 542.000. Esos 542.000 están al lado, a ver, ¿qué cuenta nos faltaría registrar? En este caso va a ser la cuenta capital, Capital. muy bien, capital social, ¿no? ¿Por cuánto? Dice por 542.000. Vemos entonces en la parte inferior, ustedes tienen los totales, nos da inclusive la diferencia. La diferencia es 0. Podemos guardar entonces nuestro archivo y se genera automáticamente ya su guardado en nuestra base de datos que habíamos creado. Entonces tenemos ya nuestro primer registro. Si nosotros deseamos ver, inclusive aquí, en estados financieros, vamos a ir a balance general. Vamos a dar el balance general, aceptar, y vamos a ver entonces que se genera automáticamente ya nuestro estado financiero. Vamos a darle a imprimir para que nos salga entonces en el formato que imprime el sistema, ¿no? Ya anota entonces el nombre del comercial, el NIT, el lugar,
imprime la página, la fecha, la hora, el nombre del estado financiero y nos va arrojando, les decía, ya cada cada cuenta con su respectivo valor, ¿no? Y nos dan ya los saldos. Muy bien. Tenemos entonces los saldos de nuestro primer registro. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar. Entonces, les decía, ya teníamos en sí nuestro primer registro del asiento de apertura, ¿no? Ahora vamos a ir viendo transacción por transacción. Tenemos entonces, vamos a hacer un práctico. Este práctico es un poco completo, está detallado mes a mes, ¿no? Para que vayamos haciendo un simulacro de lo que es el registro dentro de nuestro sistema contable y contable, ¿no? En realidad, como se tendría que hacer dentro de lo que es una empresa o dentro de lo que es la contabilidad de las empresas. Vamos a ver, ya tenemos entonces las transacciones. Las transacciones, dice, en el 1 de enero se llega a adquirir mercaderías por bolivianos 15.000, se cancela al contado según factura número 123. Ya, aquí entonces nosotros vamos a eh, registrar contablemente entonces cómo sería nuestro asiento. Vamos a ir entonces al libro diario, un clic en aceptar, les decía, y vamos a agregar el nuevo. El nuevo va a ser entonces, como es una compra, ¿qué tipo de comprobante utilizaríamos? Como es una compra, vamos a utilizar entonces comprobante de egreso. La fecha es la misma, el 1 de enero. La razón social, podemos colocar en este caso, no tenemos razón social y vamos a ir trabajando. Entonces, la factura 123 en la glosa colocamos registro por compra de mercadería. ¿Qué es lo que está ingresando en este caso a la empresa? Estamos adquiriendo mercadería. Entonces vamos a registrar inventario. ¿Qué más tenemos? Tenemos, como es con factura, sacamos el crédito fiscal, ¿no? Y como estamos cancelando, dice, se adquiere mercadería si se llega a cancelar al contado. Entonces vamos a cancelar con caja, ¿no? Con efectivo. Caja por bolivianos 15.000. Le registramos entonces 15.000. La salida del efectivo en caja. Y vamos a colocar entonces dentro de inventarios. Dentro de inventario. Nosotros no podemos activar la calculadora de el mismo sistema presionando, dice F9. Presionamos F9. Tenemos activada nuestra calculadora. Si queremos ver entonces cuánto va a ser para inventario, 15.000, anotamos 15.000 por 0.87. Sería 13.000. 13.050, hemos determinado entonces que va a ser para inventarios y
nos da ya la diferencia que sería 1.950 para el crédito fiscal. Siendo total de 15.000, igualamos y vamos a hacer clic en guardar. Y vamos guardando ya nuestro primer registro de la compra de mercadería. ¿No? Tenemos entonces ya el registro por la compra de mercadería. Ahora, para el siguiente, dice enero 02, se vende mercadería por bolivianos 18.000 al señor Gutiérrez según factura número 01, importe cancelado al contado. Vamos a hacer hasta aquí. Les voy a dejar con un cuestionario. Entonces vamos a ir habilitando el cuestionario para que ustedes puedan ir realizando. ¿Ya? Tenemos entonces, enero 02, se vende mercaderías por bolivianos 18.000 al señor Gutiérrez según factura 01, importe cancelado al contado. ¿Qué es lo que estaría ingresando? Vamos a colocar aquí un nuevo comprobante. En este caso va a ser de ingreso, porque estamos recibiendo en efectivo, ¿no? La fecha es el 2 de enero. Registramos 2 de enero. Ya tenemos entonces fecha 2 de enero. Y vamos a colocar en la glosa registro por venta de mercadería. Tenemos entonces. ¿Qué es lo que está ingresando en este caso la empresa? Si nos están cancelando al contado. Vamos a seleccionar la cuenta, ingresa efectivo, ¿no? Efectivo por 18.000. Colocamos entonces 18.000. ¿Qué más tenemos que hacer? Intervenir. ¿Qué cuenta? Cuando tenemos una venta, tenemos que registrar el impuesto a las transacciones, ¿no? El 3% de 18.000 va a ser igual a, tenemos entonces 18.000 por el 0.03 o 3%, que sería 540. Vamos a colocar 540, ¿no? Tenemos entonces el impuesto a las transacciones. ¿Qué más tenemos? En este caso vamos a contabilizar contra la cuenta ventas, ¿no? Tenemos entonces ingresos, sería ventas por los 18.000 por 0.87, vamos a tener entonces 18.000 por 0.87 va a ser igual a 15.660. 15.660 para ventas. Seleccionamos débito fiscal. Débito fiscal. Entonces vamos a tener igual a 18.000. No, vamos a tener, sea 18.000 por 0.13. 2.340. Ahora sí, la otra contracuenta sería impuesto a las transacciones. Impuesto a las transacciones por pagar. Entonces vamos a tener dentro del pasivo impuesto a las transacciones por pagar. Por 540. Revisamos entonces, tenemos igualados los totales, tanto al lado debe como al lado haber. Vamos a hacer clic en guardar y se genera ya automáticamente nuestro comprobante de ingreso, ¿no? Tenemos entonces un comprobante de traspaso, un comprobante de ingreso y un comprobante de ingreso. Por el total, entonces sería los
18.000. Hemos registrado hasta aquí. Enero 02, la transacción de enero 02 por la venta de mercaderías por bolivianos 18.000. Dice, ¿Sí? y no podría explicar el ajuste del práctico final, que no sabemos cómo hacer.